A ver. Profesor, buenos días. Buenos días, queridísimos estudiantes. Bienvenidos cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a desarrollar esta actividad, una actividad de lectura. Kendra, bienvenida. Bienvenido a todos, a los que han ingresado. Yamile, Melanie, Anthony, etcétera. Ya, a todos, a todos. Bienvenidos al día de hoy. Entonces le decía, en las preguntas que yo les voy a hacer a ustedes, le voy a plantear 3 a 4 textos, así como estos. No van a ser los textos que están acá, sino van a ser unos textos diferentes. Pero ¿cuál va a ser el objetivo? Que tú tengas que analizarme, indicar, ¿ya? En el siguiente texto, ¿cuál crees que sea el tema principal? Inclusive yo te lo puedo poner ya los temas, ¿ya? Entonces tú vas a ver cuál de ellos es más acorde, que debe estar de principio al final, que debe tener coherencia. Y si te digo, por ejemplo, personajes principales, eso ya tú ya lo conoces, son los que más intervienen. Los secundarios son los que menos intervienen. Y si te digo, por ejemplo, cuál sería el tema secundario, ¿ya? En el segundo párrafo, entonces hay que identificar primeramente el segundo párrafo y luego ver cuál es el tema, a qué se refiere la lectura, ¿correcto? Acá tenemos una lectura, vamos a leer esta lectura, vamos a acabar esto que está acá, ¿ya? Y me dice lo siguiente, a ver, me dice lo siguiente, acá tengo esta lectura, esto ya lo hemos, vamos a ver, por aquí, ya está esto, me voy a abocar un ratito, está ingresando Ángeles, ya. A esta lectura. Texto 3 en la página 110, ya. Me está dando esta lectura y me están pidiendo lo siguiente. ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles de las ideas resaltantes? Y transcribe las ideas aplicando conectores. Ya, entonces ahí se está refiriendo. Entonces voy a leer. Primeramente, el indicar cuántos párrafos tiene, usted esto ya deben de conocerlos, deben de saberlo. Los párrafos, ¿cuántos párrafos tiene la lectura? Entonces, acá tienen uno. No se olviden que cuando terminen el punto aparte, ahí hay un párrafo. Aquí hay otro párrafo, ¿ya? Entonces yo comienzo aquí y digo, ya, ubico los párrafos que tienen. Aquí va un segundo párrafo, etcétera. ¿Qué me dice? Ya, por favor. A ver, el primer párrafo, ¿puede leerlo Yamile? Yamile, lee el primer párrafo, por favor. En la naturaleza están establecidas cadenas de alimentación en las cuales muchas veces la supervivencia depende de que el más fuerte se alimente del más débil. Gracias. En la naturaleza, en nuestro ecosistema, ya dice, están establecidas cadenas de alimentación en las cuales muchas veces la supervivencia va a depender de que el más fuerte se alimenta del más débil. Ya, es toda una cadena. Por ejemplo, vamos a suponer, el conejo o la liebre se alimenta de pastizales, pero la liebre, a su vez, es cazado, por ejemplo, por el tigre. El tigre, a su vez, en algún momento, en una pelea puede morir o al final cuando muere es alimentado hasta por los carroñeros, ¿ya? Entonces todo sigue una cadena alimenticia, ¿ya? Y me dice luego, la mayoría de los vegetales son organismos vivientes autosuficientes. ¿Por qué autosuficiente? También se le conoce como autótrofos. ¿Ah? A todos los vegetales, a todas las plantas se le conoce como seres autótrofos. ¿Por qué auto? Auto significa propio, porque consiguen su propio alimento a través del medio ambiente, a través de la fotosíntesis. En cambio, los animales y las plantas somos seres heterótrofos, porque tenemos que buscar nuestro alimento para poder sobrevivir. ¿Ya? Continúo. Ya que producen sus propios componentes y alimentos aprovechando la energía del sol en un proceso llamado fotosíntesis. Por eso se lo llama autosuficiente. ¿Correcto? Los animales herbívoros
Se llama herbívoros aquellos que se alimentan de vegetales, toman su alimento de los vegetales. Los carnívoros se alimentan de otros animales y los omnívoros aprovechan todo tipo de alimento. Un omnívoro, por ejemplo, es el cerdo, es un animal omnívoro porque come de todo, de todo. El ser humano también es un ser omnívoro, pero no nos alimentamos de cosas que se alimentan, por ejemplo, el cerdo, ¿no? Continúo. A ver, Melanie, lea, por favor, el tercer párrafo. Melanie. Melanie. Un tercer llamado, Melanie. Melanie, no está. Melanie. Ya, no está. Kendra, lea el tercer párrafo, por favor. Ya, profesor. Ya, lea. Pero existen seres inferiores que instalan su morada dentro de organismos superiores, de donde derivan su alimento. Estos son los parásitos. Ahí nomás, son los parásitos, punto. Un ratito, ahí nomás. A ver, me dice por acá, pero existen seres inferiores que instalan su morada. ¿Qué cosa es su morada? ¿Qué quiere decir con su morada? ¿Alimento? Primeramente, morada es vivienda, morada es hogar. ¿Qué significa? Que hay seres que instalan su vivienda, o sea, viven dentro de otros organismos superiores, donde derivan su alimento. Estos son los parásitos. Por ejemplo, el perro, el gato, la vaca, el carnero, etcétera, muchas veces tienen parásitos. ¿Esos parásitos dónde viven? En su cuerpo, en su estómago. Se alimentan de lo que ellos también se alimentan. El ser humano tampoco no se escapa de ello. Podemos tener parásitos, ¿ya? ¿Y dónde van a vivir esos parásitos? Pueden estar viviendo en nuestro estómago. Y algunos mucho más graves se pueden ir a nuestro cerebro y nos puede perjudicar hasta quitarnos la vida, ¿ya? Entonces son los parásitos. El parásito es un ser vivo de diferente especie. El animal que recibe el parásito se llama huésped. Por ejemplo, el perro puede ser un huésped. Dentro de su organismo viven parásitos. Y esos parásitos pueden hacernos daño si nosotros estamos en contacto con las heces de esos animales, porque ahí es donde los elimina. El animal que recibe el parásito se llama huésped. Los parásitos pueden causar lesión o daño a su huésped. De repente el animal tiene mucho parásito, entonces tiene mucho hambre, mucho hambre, o no engordan. ¿Por qué? Porque está lleno de parásitos. Y se dice entonces que son patógenos. ¿Qué son patógenos? Cuando escuchen ustedes, tiene una enfermedad patógena, es algo que es perjudicial para su salud. Ya causa enfermedades. Comen y rompen la vajilla, dice. O pueden beneficiarse de su huésped sin afectarlo. Y se dice que son parásitos comensales. Comen y dan las gracias. ¿Qué quiere decir eso? Que son animales que viven y viven y viven y uno a veces ni cuenta se da. En algunos casos, un ser vivo puede alojarse dentro de otro sin lesionarlo ni tomar alimento de él. Y se llaman inquilinos. Por ejemplo, no solamente para el caso de los animales o el ser humano, hay también plantas que son animales, hay plantas parasitarias. ¿Cuáles son las plantas parasitarias? Si ustedes algún día tienen la oportunidad de irse a la selva, van a observar árboles, pero en los troncos de los árboles están creciendo otras plantas. Por ejemplo, las orquídeas. Las orquídeas son unas plantas parasitarias porque viven alimentándose de la savia de otros seres, de otros árboles. Y van a ver, mira, cómo esa planta, pero cómo esa planta que tiene una flor hermosa no está viviendo en la tierra. ¿Dónde está viviendo? En el tronco de otro árbol. Son, por ejemplo, las orquídeas. ¿Ya? Ahora, según todo esto, según esto, ¿cuál creen que sea el tema? Me dice, ¿cuál es el tema del texto? ¿Cuál es el tema? En el primer párrafo vamos desmenuzando, en el mejor de los casos, si no lo comprendemos, a ver, ¿qué trata del primero? Me habla de las cadenas alimenticias, ¿ya? Y que estas muchas veces
La supervivencia va a depender del más fuerte o el más débil. Me habla de las cadenas alimenticias, del más fuerte y más débil. Pero en el segundo párrafo, que termina acá, me amplía esa información. Me habla de los vegetales que son autosuficientes, que buscan su propio alimento para poder vivir. Y eso lo hacen gracias a la fotosíntesis. Pero no solamente los vegetales, me habla también de animales. Por ejemplo, dice que los animales herbívoros toman el alimento de los vegetales, ¿ya? Los carnívoros se alimentan de otros animales y así. Entonces, me está hablando de una cadena alimenticia, de que unos se alimentan de otros, ¿ya? De los animales, de los herbívoros de otros carnívoros, etc. Pero, acá hay un pero, que también me dicen que hay seres inferiores. O sea, estamos hablando de la misma cadena alimenticia, que se instalan en su morada, o sea, su vivienda, o viven dentro de otros seres, que estos seres, a los cuales se les llaman huéspedes, estos, estos parásitos, digamos, ya, viven ahí y pueden permanecer meses, semanas, años, toda la vida y uno ni cuenta se da. Si bien es cierto, no nos trata del hombre, porque también el hombre tiene sus parásitos, ya, líneas, ya. No lo dice. Me habla solamente de los animales, me hablan de las plantas y me hablan de plantas acá que sirven de alimento a animales, ¿no? Vegetales que sirven de alimento a animales. ¿Cuál sería el título más apropiado? ¿Cuál es el tema del texto? El tema. ¿Cadena alimenticia? Cadena alimenticia, ya puede ser, sí. Otra idea, José, ¿cuál sería el tema apropiado para este texto? Ciclo de la vida. El ciclo de la vida. Pero del ciclo de la vida es que unos nacen, crecen, se reproducen, mueren. Un poco que no encaja tanto el ciclo de la vida. Kendra, ¿está escuchando? Kendra, Sí, profesor. creo que está durmiendo. Kendra, ¿cuál sería el título apropiado? Puedo tomar una parte de acá, las cadenas alimenticias, pero tengo que agregarle algo. Las cadenas alimenticias y La naturaleza. la naturaleza. Las cadenas alimenticias, por acá me habla de animales, me habla de plantas, ¿La de para... sobrevivencia? ¿Perdón? ¿Sobrevivencia? Ya, algo por ahí. Vamos a moldearlo, vamos a darle la forma. Las cadenas alimenticias y ¿La supervivencia? ya, entonces podemos decir acá, las cadenas alimenticias y la supervivencia en el medio ambiente, por no decir naturaleza. Las cadenas alimenticias y la supervivencia, o la supervivencia y la naturaleza. Las cadenas alimenticias, puedes escribirlo, las cadenas alimenticias y la supervivencia en la naturaleza. Supervivencia en la naturaleza. Ahí está. ¿Ya? Ahora, A ver. tres ideas resaltantes. Tres ideas resaltantes. Uno, puedo poner acá lo siguiente, y puedo sacarlo inclusive del primer párrafo. Puedo decir, la supervivencia depende del más fuerte. La supervivencia depende del ser más fuerte. La supervivencia va a depender del ser más fuerte. El ser más fuerte lo hace el más débil. Ese más débil al otro más débil. Y así sucesivamente. Otra idea resaltante. Del más fuerte, ¿no? ¿Sí? Otra idea resaltante. Lo puedo sacar de acá. A ver, ¿cuál sería otra idea resaltante?
Que Los ellos, vegetales producen su propio alimento. Los vegetales producen su propio alimento. Los vegetales producen su propio alimento. Le decía no hace mucho que eso se llama seres autótrofos, porque los seres autótrofos, las plantas, producen su propio alimento. Yo entré ese curso, yo también. Otra idea puede ser que los seres inferiores viven en los organismos de otros viven animales. en otros organismos. Los seres inferiores viven en otros organismos. Estos seres inferiores son los que se conoce como parásitos. Como parásitos. Ahora, esas 3 ideas o 4 ideas lo puedo escribir acá. Me dice, transcribe las ideas aplicando conectores. Entonces, un resumen. A ver, le voy a dictar y ustedes lo van a escribir acá. Así dile que vamos Ya, por en el- la naturaleza, la supervivencia depende del más fuerte. Depende del más fuerte, ¿no? En la naturaleza, Depende. la supervivencia va a depender del más fuerte. Punto seguido. En el caso de los vegetales, estos producen su propio alimento. En el caso de los vegetales, estos producen su propio alimento. Su propio alimento. Punto seguido. Existen también seres inferiores. Existen también seres inferiores existen también. A ver, por favor, colaboren. Ya. Existen también seres inferiores que se alimentan de otros más superiores. De otros más superiores. Ay, ya me perdí. Coma, puedo escribir ahí para terminar. Esto es un proceso de la cadena alimenticia. Este es un proceso de la cadena alimenticia. Es un proceso de la cadena alimenticia. Ahora, aquí me dice nivel básico ya está desarrollado, pero voy a lo siguiente. Completa las oraciones, me dice. Ya está esto. La mayoría de los... Entonces también en un texto yo voy a incluir expresiones como la que indican acá. La mayoría de los... Pero para eso van a haber alternativas. Y van a ser fácil para ti para poder tener coherencia con lo que se está pidiendo. Entonces dice acá, la mayoría de los vegetales son organismos vivientes, autosuficientes, ¿no? ¿Por qué? Porque producen su propio alimento para poder vivir.
a través de la fotosíntesis y la humedad del medio ambiente. Algunos no necesariamente pueden tener agua, pero se mantienen vivos, ya Profesor, como lo hay en el desierto, solamente viven con la humedad del medio ambiente. Y en el segundo decía, acá había una línea que ya está desarrollada también, los parásitos son seres inferiores que se instalan dentro de organismos superiores. Como por ejemplo, dentro del ser humano le decía que pueden vivir también parásitos. Por eso dice, a veces estamos mal y nos llevan al médico y nos hacen análisis. Dicen, no, su pequeño, el menor o la persona tiene parásitos. Entonces, es un poco que nos sorprende. En la número 10 me dice, en el texto, el término patógeno puede tener como sinónimo la palabra feliz, agripado, perjudicial, cuidadoso o seguro. ¿Qué cosa es patógeno? Patógeno. Por ejemplo, si de repente nos encontramos delicados de salud y vamos a un médico y nos hacen un análisis y nos dicen, a nuestro padre nos dice, señora, su hijo o su hija, le hemos encontrado una infestación patógena. Patógena. Uy, el término un poquito que ya nos exalta o de repente nos preocupa, porque patógeno se refiere a enfermedades, ¿ya? Refiere a enfermedades. Por ejemplo, las personas que hoy en día están infectadas con esto del coronavirus, entonces están padeciendo de una enfermedad patógena. Entonces, es perjudicial para ellos y como también puede ser para nosotros. Por eso tenemos que utilizar la mascarilla. ¿Por qué? Porque es perjudicial. De repente la enfermedad, eso nos puede contagiar. Y si tornuda o su aliento nos pasa a nosotros y después nos ponemos mal y podemos hasta perder la vida. Entonces, esta palabra patógeno tiene que ver con lo perjudicial. Perjudicial. Nada de agripal, de agripado, cuidadoso, seguro, no. Nada de eso. Tiene que ver con lo perjudicial. ¿Ya? Y acá tenemos una lectura pequeña. Vamos a leer algo así. Lo voy a poner, no necesariamente, pero lo voy a poner parecido. ¿Ya? A ver, me dice lo siguiente. ¿Qué me pide? En todos ellos me van a pedir el tema. El tema, el título, las ideas. Ya. Me dice, estaba una hoja de papel sobre una mesa, junto a otras hojas iguales a ella. Una hoja de papel estaba en una mesa, me dice, pero junto a ella había otras iguales. ¿Ya? Cuando una pluma bañada en negrísima tinta la manchó llenándola de palabras, ¿no podrías haberme ahorrado esta humillación? Dijo, enojada la hoja de papel de tinta. Acá hay un diálogo. ¿Y cómo sabemos que hay un diálogo? Porque hay acá, esta cosita que está acá, que trato de subrayarlo, bueno, donde estoy indicando, por acá, ya. ¿Qué cosa? Eso es un guión. Y cuando hay un guión, hay un diálogo. Y además, ¿cómo me doy cuenta? Dijo, enojada la hoja de papel a la tinta. Tu negro infernal me ha arruinado para siempre. O sea, hay un diálogo. No te he ensuciado, repuso la tinta. Acá está el diálogo, la contestación. Te he vestido de palabras. Desde ahora ya no eres una hoja de papel, sino un mensaje. Custodias el pensamiento del hombre. Te has convertido en algo precioso. ¿Ya? Custodias, cuidas, vigilas. Significa custodias. En efecto, ordenado el despacho, ¿ya? Alguien vio aquellas hojas esparcidas y la juntó para arrojarlas al fuego. Pero ¿qué cosa es un despacho? Despacho es una oficina. Por ejemplo, el alcalde puede decir, los documentos me lo envían a mi despacho. ¿Qué despacho? El lugar donde él se encuentra en su oficina. Mi despacho, la dirección, mi despacho, el despacho. ¿Ya? El lugar donde se atiende, ¿no? Ya. Entonces me dice por acá, alguien vio aquellas hojas esparcidas y las juntó para arrojarlas al fuego. Pero reparó en la hoja sucia de tinta y la devolvió a su lugar porque llevaba, bien visible, un mensaje muy importante para el dueño de casa.
Luego arrojó la demás al fuego. ¿Cuál sería el tema acá? El tema, Una hoja de papel. una hoja de papel. No, un poquito más, agregamos más. Acá hay un diálogo, ¿no es cierto? Acá hay un diálogo. ¿Entre quiénes? Entre la hoja de papel y el tintero, porque el tintero o la tinta. Vamos a ver cuando la pluma, bañada de negrísima tinta, manchó, o sea, manchó, no podrás haberme ahorrado la humillación, dijo enojada la hoja de papel. Ya hay una hoja de papel y la tinta. Entonces, ¿cuál es el tema? El diálogo entre la hoja de papel y la tinta. Diálogo. Diálogo. Hay un diálogo, acá hay un diálogo. Que si sería el, de reclamo, de humillación, de alegría, no sé, pero la cosa es que hay un diálogo. ¿Entre quiénes? Entre la hoja de papel y la tinta. Es el tema. Y se refiere a todo eso. Que le perjudicó, no lo perjudicó, eso ya lo va a secundario. ¿Y cuál sería el título más apropiado? Ahora el título. En concreto, ¿cuál sería el título? La hoja de papel con tinta. La hoja de papel con tinta. La hoja de papel con tinta. Muy bien. La hoja de papel con tinta. Ahora, chicos, si bien nosotros utilizamos lapicero o lápiz para poder escribir en una hoja de papel, ambos se complementan, antiguamente no era así. Mis padres, mi madre, que en paz descanse, me contaba que ella cuando iba al colegio tenía que llevar su pluma y su frasco de tinta. Y con esa pluma utilizaban para sacar la tinta de ese frasco y escribir. Y me dice, ay, que se manche. El profesor o la profesora se molestaba bien feo, le daban duro. Entonces, posteriormente, con el correr de los años, eso ya fue desapareciendo. Inclusive, yo les explico, ya por el año 90, todavía hacía los documentos, las actas que tenía que presentar a fin de año, lo hacía con lapicero tinta líquida. Y no podía mancharme de ninguna manera, porque en la UGEL no me aceptaban documentos así. Tinta líquida. Utilizaban no lapicero, sino el lapicero de tinta líquida. Ahora ya no. Ahora todo es computarizado. Ya no se utiliza eso ya. No, y si bien utilizamos lapiceros, pero el lapicero no es de tinta líquida. Y si empleamos que tinta líquida, que sí existen, es para algunos documentos especiales. Ya. Ideas. Extrae dos ideas resaltantes del texto. Acá me está dando ya las ideas, me está dando la respuesta, como dándome, ayudándome, como dando la idea. Me dice, la tinta vistió de palabras a una hoja, convirtiéndolos en algo precioso. ¿Ya me está dando la idea? Claro, lo ha vestido. El decir lo vistió no significa que le ha puesto ropa. En el buen en sentido de la palabra, vistió se está refiriendo que lo ha escrito. ¿Correcto? Y en la otra, la hoja llevaba un mensaje importante para el dueño de una casa. Ese es el otro párrafo. ¿Cuál era el mensaje? Lo que estaba escrito. La idea. ¿Ya? Y luego voy a la número 14, me dice, transcribe las ideas usando conectores. O sea, este texto de aquí lo voy a usar, lo voy a escribir usando conectores. Los conectores son aquellas palabras que van a darle la idea, van a concretizar sin salirse del tema. Ya, a ver, ¿cuál sería la idea? A ver, chicos, ¿cómo comenzamos? Y lo hago la primera y ustedes lo hacen la segunda. O comenzamos por la segunda y terminamos por la primera. ¿Por qué la hoja sucia de tinta no fue echada al fuego? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué no fue echada al fuego? Porque tenía algo escrito. ¿Otra idea? Porque llevaba un mensaje muy importante. ¿Por qué? Llevaba un mensaje muy importante. Muy importante.
Y acá lo dice, por acá. Llevaba un mensaje muy importante. Puedes escribirlo inclusive para el dueño de la casa. ¿Ya? Un mensaje muy importante. Y en la número 14, antes que se nos corte el tiempo, podemos decir así, a manera de resumen. El texto trata de, aquí, el texto trata de El texto trata de una hoja de papel que fue manchada o llenada de palabras. Que fue manchada o llenada de palabras. En el cual llevaba un mensaje para el dueño de la casa. En el cual llevaba un mensaje para el dueño de la casa. Punto seguido. Para el dueño de la casa. profesor. Para el dueño de la casa. Espere, profesor. Llevaba un mensaje para el dueño de la casa. Punto seguido. También podemos decir Podemos decir. que parte del contenido es ficticio. ¿También qué? Podemos decir que parte del contenido es ficticio. Es ficticio. Debido al diálogo entre el papel y la tinta. Es Ficticio. Ficticio. Debido al diálogo entre el papel debido al diálogo, ¿no? ficticio entre el papel y la tinta. Entre el papel y la tinta. Un diálogo es ficticio debido al diálogo entre el papel y la tinta. Vemos ustedes que aquí hay un diálogo entre el papel y la tinta, que uno lo reclama al otro, que lo manchó, etcétera, etcétera. Ya ese es ficticio. Pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje, o lo que nos enseña acá, es que ambos se complementan. Que entre la pluma, el papel y lo que uno escriba, siempre va a llevar un mensaje. Sea bueno, sea malo, pero siempre hay un mensaje. En todo texto hay un mensaje. En todo escrito hay un mensaje. Relación de estudiantes, notas, noticias, algo nos va a informar. Entonces, estudiantes, así de esta manera, yo les voy a plantear 3 o 4 textos donde ustedes lo van a leer minuciosamente del principio al final. Les aconsejo que lo lean y lo relean, ¿ya? Y les voy a pedir lo que nos hemos estado viéndolo. El título, el tema, personajes principales, personajes secundarios y sobre todo cuál es el mensaje. En todas ellas lo voy a poner cuál es el mensaje. El mensaje sobre todo qué nos enseña. ¿Qué nos enseña? En algunos lo voy a poner textos reflexivos como les había puesto hace unas semanas atrás, hace unos días, unos mensajes bastante formativos. Pero ahí te voy a poner, escribe cuál es el mensaje. El mensaje. Entonces, también una aclaración, se le va a dar tiempo y le voy a pedir que en el tiempo que se le dé, no se exceda,
¿Por qué motivo? En la evaluación anterior hay algunos que lo han estado presentando después de horas o al siguiente día. Y eso ya no estaba bien ya. ¿Ya? Porque para cualquier evaluación, imagínense chicos, y con esto quiero terminar, que el profesor de matemáticas le deje una evaluación y ustedes lo estén presentando el siguiente día. Entonces corre la suspicacia que de repente alguien lo ayudó o se pasaron el mensaje y no estaría bien. Un término prudencial, tampoco se va a pedir, bueno, ya terminó, tienen 5 minutos para responderlo. No, eso ya sería muy cruel. No, puede darse un término, media hora, una hora y entrégalo dentro de ese tiempo. Entonces, tienes suficiente tiempo para que puedas analizarlo. Una hora es suficiente. Correcto, ¿ya? Entonces, alego también a lo que viene a ser la honestidad. Y como buenos estudiantes que son ustedes, la honestidad. Eso es lo que yo valoro mucho, ¿eh? Porque conociéndolo a cada uno de ustedes, ya le he dicho más de una vez, conociéndolo yo sé quiénes siempre van a estar dentro del grupo que van a responder. Y aquellos estudiantes, como también algunos no han estado en la constancia permanentemente, también le pido que lean y lean. Sobre todo acá me estoy refiriendo, sin que se moleste, Hans, por favor. ¿Ya, Hans? Entonces te voy a pedir a cada uno de ustedes que haga un repaso de todo, no solamente de plan lector, sino de matemática, de ciencia, de todo. Una leída, ¿ya? Por favor. Se me va a cortar, yo les agradezco a cada uno de ustedes. Oriana, cuídate, Arely, Alexia, Melanie, Anthony, Shiru, Hernán, Astrid, todos, Ángeles, todos. Les deseo un bonito día, un bonito día. Ya el día de mañana nos vamos a estar conectando. No se olviden, hay un rol de evaluación. Cualquier cosita, estamos para podernos comunicar por interno si hubiera alguna dificultad. Muchísimas gracias, chicos.